Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo de esta serie de patrones de diseño en PHP. En el vídeo de hoy vamos a ver la última de las factorías, y es la factoría abstracta. Es de las más complejas de crear, pero es la que más versatilidad nos ofrece, ya que nos permite crear multitud de objetos que implementen la misma interfaz sin tener en cuenta cómo son sus implementaciones. Un caso de uso muy concreto es en el mundo de los videojuegos. La mayoría de videojuegos que tienen que instanciar múltiples objetos, que sean por ejemplo de una misma clase, suelen ser creadas utilizando factorías. Por ejemplo, imaginaros un juego en el que podéis construir casas. Pues todos los componentes de una casa serían implementaciones de una interfaz y todas esas implementaciones serían creadas a través de factorías abstractas. Podéis buscar más información online, pero veréis algunos vídeos y algunos tutoriales que hacen ejemplos con juegos como por ejemplo Pokémon. Como podéis ver aquí en el esquema, básicamente tenemos una factoría, en este caso es un Writer Factory para escribir y tiene dos métodos, el createJSONWriter y el createCSVWriter, para escribir de un array a JSON o de un array a CSV. Y luego tenemos una factoría que es una implementación concreta para Windows y otra para sistemas Unix. Luego tenemos la interfaz para el JSONWriter y la interfaz para el CSVWriter. Y luego tenemos cada una de sus implementaciones, pues una para Windows y otra para Unix. ¿Vale? Y después a nivel de código pues está explicado cómo sería cada una con el ejemplo concreto. Nosotros, siguiendo nuestro ejemplo de productos, vamos a hacer algo similar, pero para que veáis un poco la diferencia respecto a este ejemplo que acabamos de ver. Lo que voy a hacer dentro de la carpeta Factories va a ser crear la carpeta Abstract, y aquí es donde vamos a tener nuestro código. Por una parte voy a crear una carpeta que se va a llamar Interface, y aquí es donde voy a tener mis interfaces. Como os acabo de comentar, la primera que vamos a crear es la interfaz para nuestro producto. Entonces aquí vamos a seleccionar interfaz. En este caso lo que os quiero mostrar yo es el caso de uso en el que tenemos una aplicación que puede generar o bien productos o recambios para esos productos. Y va a hacerlo de dos maneras. La primera va a ser creando productos o recambios nuevos y otra creando productos o recambios usados. Aquí he creado esta interfaz product y ahora lo que tengo que hacer es crear otra interfaz que se va a llamar SparePartProduct. Vale, SparePart en inglés es recambio o componente de un producto, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, un móvil, pues la pantalla sería un SparePart, la batería, la cámara, cada uno de los componentes es denominado SparePart. Y ahora lo que voy a hacer es crear la interfaz para la factoría. Aquí vamos a ponerle interface y esta va a tener dos métodos públicos que, como podéis imaginar, van a ser para crear productos y para crear recambios. El de createProduct va a devolver una instancia de product. Y la de createSparePartProduct va a devolver un SparePartProduct Interface, ¿vale? O una de sus implementaciones. Ahora vamos a crear las implementaciones de cada una de estas interfaces. Entonces voy a crear aquí otra carpeta que se va a llamar Product. Y en ella voy a crear dos clases. Una va a ser NewProduct, que va a implementar Product. Y por otra parte voy a poner UsedProduct, que también va a implementar esa misma interfaz. Así como podéis ver, para la interfaz de producto tenemos productos nuevos y productos usados. Vamos a hacer lo mismo para SpareParts. Vamos a crear por una parte NewSparePartProduct, que va a implementar SparePartProduct Interface, y vamos a crear también otra clase que va a ser UsedSparePartProduct, que va a implementar esa misma interfaz. Vale, ya tenemos las interfaces y las implementaciones concretas. Como podéis ver, la creación es un poco más compleja respecto a otras factorías, pero ya veréis cómo es súper versátil. Entonces, ahora que tengo todo creado, podemos crear nuestras factorías. En este caso voy a crear un New Product Factory que va a implementar
mi product factory. Vamos a seleccionar el correcto, que es el que está en la carpeta abstract, y vamos a implementar sus dos métodos. Entonces, el createProduct en este caso va a devolver un new product, y el createSparePart lo que va a hacer es crear un nuevo recambio. En este caso, new SpareProduct. Y ahora voy a crear otra interfaz que se va a llamar SparePart Factory. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esta va a implementar mi Product Factory y sus dos métodos. Y en este caso, como me he equivocado en el nombre, este sería UsedProductFactory. Vale, vamos a refactorizar porque aquí lo que vamos a tener es una factoría para productos y recambios nuevos y una factoría para productos o recambios usados. Entonces aquí lo que voy a hacer es un return de new used product para create product, y aquí lo que voy a hacer es un return de new used SparePart product. Vale, entonces así ya tendría mis dos interfaces. Vamos a testearlas ahora. Entonces dentro de la carpeta factories voy a crear como siempre la misma estructura. Y ahora aquí vamos a crear una clase que va a ser AbstractFactoryTest. Vale, y como ya hemos hecho en otros vídeos, lo voy a poner así, una al lado de otra. Y vamos a empezar a testearlas. Entonces, os voy a hacer primero los tests para ver que todo funciona correctamente y luego vamos a ver algún ejemplo de para qué serviría este tipo de factorías abstractas. Vale, primero vamos a testear el New Product Factory y lo que tenemos que hacer es crear una instancia de esa factoría. Y ahora aquí vamos a crear un producto que va a ser Factory Create Product y SparePart que va a ser Factory Create SparePart Product. Y ahora lo que tenemos que hacer es las comprobaciones. Pues vamos a comprobar que producto sea una instancia de New Product. Y vamos a comprobar que nuestro SparePart sea una instancia de New SparePart Product. Vale, si ejecutamos este test ahora, vemos que ha pasado correctamente. Vamos a hacer lo mismo para la otra factoría. Y entonces aquí lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo. Voy a crear una factoría. Que va a ser UseProductFactory. Y ahora ya vais a ver una de las ventajas de utilizar este tipo de patrón, porque es que la creación de productos y de recambios es exactamente la misma para una que para otra. Y las comprobaciones que voy a hacer van a ser similares, solo que en este caso voy a comprobar que el producto sea una instancia de UsedProduct y que SparePart sea una instancia de UseSparePart Product. Si yo ejecuto este test, veis que también ha funcionado correctamente. Vale, entonces, algún caso de uso que le podemos dar es a la hora de generar un objeto, imaginaos un producto, una categoría, etcétera, cualquier cosa que esté relacionado con mi dominio, en la que en función de un parámetro tengo que decidir qué tipo de factoría quiero. Entonces, una opción que se puede hacer, la voy a improvisar un poco porque no la he preparado. Vale, voy a crear aquí una carpeta que se llama Service y vamos a crear de nuevo un Product Service. Vale, esto va a ser un ejemplo muy sencillo, pero para que veáis que se puede hacer, cómo se puede utilizar. Aquí voy a utilizar una condición, es decir, voy a tener un if y un else, porque no quiero implementar ahora una especificación, pero que sepáis que para esto que voy a hacer ahora mismo, se podría utilizar un specification para definir qué tipo de factoría para producto quiero en función de un parámetro. Entonces aquí, imaginaos que este servicio pues tiene un método público createProduct. Y aquí voy a poner, por ejemplo,
string type. Vale, algo muy sencillo. Entonces, yo aquí lo que podría hacer es decir, bueno, pues la factoría. Primero voy a crear una factoría que va a ser new product factory. Vale, porque en principio me gustaría crear un producto nuevo. Ahora que he creado esta factoría, lo que puedo es utilizar una condición para decir, imaginaos que tengo used equals to type. Vale, pues yo voy a crear un producto y aquí le paso el tipo, si es nuevo o usado. Entonces yo primero podría crear una factoría para productos nuevos, pero si el parámetro que recibe este método es used, pues lo que haría es factory equals to new used product factory. Vale, entonces para que veáis, esto se podría hacer con un specification como vimos en su momento, pero bueno, sería un caso de uso para que veáis el ejemplo. Entonces yo ahora aquí lo que haría es product equals to factory create product. Vale, y spare part, por ejemplo, factory create spare part product. Entonces fijaos, en este código que tenemos aquí yo estoy creando una factoría para productos nuevos, pero si el parámetro que recibe este método es usado, lo que voy a hacer es reemplazarla por una factoría de productos usados. Así, una vez yo hago esta evaluación aquí, simplemente llamo a los métodos de esa factoría, que son los métodos que implementan la interfaz, y automáticamente por detrás ya utilizaría la instanciación que quiero en ese momento. Y si venimos a la página de Refactoring Guru, aquí tienen, lo bueno de esta página es que siempre tienen un real world example. El que hice yo también podría ser válido porque podría ser para un dominio en el que trabajemos con productos, ya sea un marketplace o un e-commerce. Pero aquí tenemos otro que también es bastante intuitivo y fácil de entender, que lo hace para plantillas. Entonces fijaos, la idea detrás de este patrón o de esta implementación es que nosotros podemos tener un creador de plantillas, una factoría para plantillas que utilicen Twig, por ejemplo, que es el motor de plantillas que utiliza Symfony, o para utilizar, por ejemplo, PHP directamente. Podríamos tener más ejemplos como puede ser Blade o cualquier otro motor de plantillas para proyectos PHP. Entonces, fijaos, aquí tenemos por una parte la interfaz Template Factory, que tiene tres métodos, el createTitle, createPage y createRenderer, y luego tendríamos las implementaciones concretas. En este caso tenemos el Twig Template Factory, que lo que hace es el createTitle es crear una instancia de title template para Twig. El createPageTemplate pues lo que haría es crear la plantilla para la página, y el getRenderer pues daría la instancia de renderer. Luego para PHP sería similar pero con sus propias implementaciones, que es como lo que vimos nosotros para productos nuevos o productos usados. Y luego tenemos las interfaces, por ejemplo para title template con el getTemplateString. Entonces para Twig sería simplemente con la sintaxis de Twig, como veis aquí, y para PHP con la sintaxis de PHP. Esta sintaxis os sonará si utilizáis por ejemplo CodeIgniter. Vale, para el getTemplateString, para el PageTemplate lo mismo, pero que tiene un constructor y luego tiene un método para renderizar. Y aquí por ejemplo fijaos, el de Twig está renderizando una plantilla HTML con ese contenido, y la de PHP está haciendo algo parecido pero con su sintaxis. Vale, luego hay una interfaz para el template renderer con el método render, que recibe el template string y los argumentos. Esto sonará de Twig, y efectivamente cuando utilizamos el Twig renderer lo que hace es utilizar el método render de la librería Twig, al que se le pasa la plantilla y los argumentos. Esto para los que trabajéis con Symfony os resultará súper familiar, porque cuando tenéis un controlador y queréis devolver una vista, hacéis el thisRender, le pasáis la ruta de la plantilla y luego como segundo parámetro un array con los argumentos para esa plantilla. Y para PHP, bueno, pues la sintaxis es un poco más distinta, pero la idea es la misma, pasarle una plantilla e incluir en ella los argumentos. Y para la página, bueno, es un poco más complejo porque le tenemos que pasar un título y el contenido, pero lo que haría sería básicamente la operación que os acabo de comentar. Nosotros llamamos al renderer con el método renderer, en el que le pasamos la plantilla y las variables que queremos o los valores, y luego aquí estaría el caso de uso. Vale, simplemente nosotros creamos una página con el título y el body, y al utilizar el método render pasándole la factoría que queramos, en este caso la de PHP, va a devolver el código en HTML con todo el contenido que queramos. Aquí, como veis, pone que si queréis hacer este ejemplo en vuestra máquina,
y queréis probar el ejemplo con Twig, tenéis que instalar Twig con Composer, que es básicamente venir a la documentación oficial de Twig y ya veis que simplemente con un Composer require Twig /Twig y la versión que queráis os lo instalaría. Y simplemente instalando esta dependencia podréis utilizar el ejemplo de Twig. Bien, y esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo y con él damos por finalizado toda la parte de factorías, así que espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo.